sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto do amor no coração de Deus, que aflua amor nos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas, minutos más, minutos menos. Hoy Maga tenía a alguien que estaba entrevistando muy importante y se extendió un poquito, pero no importa, aquí estamos. Y agradecemos a Radio Mantra que permite esta reunión y a todos los que hacen posible este programa, investigando el tema, manejando textos, imágenes, videos, audios, para que luego el programa llegue a todos ustedes. Agradecemos a la presencia de ustedes también en el chat. Ahí la veo a Kiraos, que siempre nunca falta. También estaba Tashi saludando más temprano. Y aquí alrededor, ¿a quién tenemos? Rafael, Rafa. Sí, hola, un saludo a todos. Aquí está mi yo personal y espero que el yo más elevado también esté presente, con atención para ver qué. Nos vamos a ir viendo a lo largo del programa. Carmen. Pues saludos también a los compañeros de aquí en la mesa, encantada de estar una vez más, y saludos a los oyentes, espero que les guste el tema. Ana Luisa desde San Pablo no está en el chat, pero no, nos manda de... Hola, buenas tardes para todos, una alegría estar aquí en este tema que hemos escogido. Sí, a ver qué pasa con el tema. Ahí... Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 606 de Sirviendo a la Humanidad y aquí está externamente hablando la carcasa. Internamente creo que aparecerá durante el programa, como vosotros también. Se ríe Tashi ahí en el jaja, dice. Bueno, hoy vamos a hablar de la desaparición del... Si nos remitimos a la psicología, resulta un asunto complejo, pues se trata de atender, digamos, en la sociedad a rasgos de personalidad y a la narrativa autobiográfica que cada uno nos hacemos en base a nuestros recuerdos de experiencias pasadas que utilizamos para construir nuestra identidad. Así pues, podríamos decir que nuestra noción más habitual del yo o ego se basa en ideas acerca de cómo somos y se hilvanan alrededor de una historia personal tejida por su supervivencia. Busca las gratificaciones del placer, de sentirse querido, y huye de aquello que le resulta desagradable o inconveniente según unos esquemas de pensamiento heredados de su ambiente y cultura. Asimismo, su tendencia es a colocarse en el centro de todo cuanto ocurre, queriendo controlar los acontecimientos para que sean de su agrado. Sin embargo, dado que múltiples enfermedad o la muerte, el ego
está abocado a las limitaciones del pensamiento concreto y al sufrimiento. La visión más popular y asociada quizás a esa vertiente algo más negativa y compleja del ego, nos la aporta las filosofías místicas y orientales, como el budismo, en el que se considera el yo como una ilusión, ya que es transitorio, efímero, y por lo tanto, emociones o creencias, es como si viviéramos en un sueño o con los ojos vendados, de manera que no podemos acceder al conocimiento de nuestra naturaleza más interna o yo más real. ¿Podríamos vivir sin identificarnos con nuestros recuerdos, con nuestros pensamientos o emociones? ¿Cómo sería esa vida, la realidad de una manera más directa, sin etiquetas ni fronteras, sin estar condicionados por el pensamiento o la cultura que no, a este estado expandido de conciencia? Haría falta la disolución o muerte del ego conocido. Representaría una transformación radical de la psique, una muerte simbólica en la que el viejo ego debe desaparecer para renacer espiritualmente. La falsa y errónea identidad personal complejos es el tupido velo que nos impide acceder a regiones de paz, equilibrio y amorosa sabiduría, donde se expresa la voluntad superior de nuestra verdadera naturaleza, en la que nos sentimos identificados, formas acorde a la época y el lugar, la ascesis de morir en sí mismo para acceder a estados superiores de conciencia ha estado presente en las grandes tradiciones religiosas y corrientes espirituales de la humanidad. Las enseñanzas esotéricas profundas son la plenitud o liberación espiritual en el ser humano, para alcanzar la meditación, la contemplación en el proceso de desaparición del ego. ¿Se trata de un proceso gradual o repentino? Bueno, muchas preguntas, ¿verdad?, tenemos con este tema. Vamos a intentar dar respuesta a algunas o a todas de estas preguntas a lo largo del programa. Comenzamos, como siempre, con la lectura de unos textos al respecto. Así que, Rafa, adelante. En cuanto se alumbra el ego con la llama de la atención, su actividad cesa de repente. Se queda completamente en silencio. Y en esa paz del alma o vacío psicológico aparece una nueva conciencia, energía pura, donde la belleza, la verdad y el amor se reflejan como en un espejo. Todo ello se revela espontáneamente, por sí mismo y a través de sí mismo, sin contribución alguna de la mente conocedora. Es un fragmento del Silencio de la mente de Ilie Sioara. Fundamentalmente, el sufrimiento es la base del egoísmo. Una persona egoísta, cuando va acumulando, tendrá que pasar por el sufrimiento. El sufrimiento que tiene que desgastar la rueda que lo ha lanzado a la muerte y al nacimiento, a la rueda del samsara, como se dice esotéricamente, y a partir de aquí vivir de otra manera si es posible, y si no, que se atenga a las consecuencias. Y hay que hablar cada vez más en términos del primer rayo, en términos de síntesis y en términos de destrucción de las propias limitaciones que toda la arquitectura que constituye el yo debe desintegrarse, debe desaparecer, debe diluirse de una u otra manera en el espacio envolvente, como se disuelven tantas cosas que pueden disolverse y se tornan más ligeras. Hay que aligerarse de tal manera que en nosotros la síntesis y el poder de accionar de acuerdo con la ley sea
una misma cosa. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia titulada Sobre el nivel evolutivo de los discípulos. Librarse del ego no es un trabajo tremendo, sino algo muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ser consciente de tus pensamientos y emociones mientras van ocurriendo. Esto no es realmente hacer, sino estar alerta y ver. Cuando se produce el paso del pensamiento a la conciencia, empieza a actuar una inteligencia mucho más grande que la astucia del ego. Por medio de la conciencia se despersonalizan las emociones y hasta los pensamientos. Se reconoce su naturaleza impersonal. Ya no hay un yo en ellos. Toda tu historia personal no es más que un cuento, un conjunto de pensamientos y emociones. Tú eres la luz de la presencia, la conciencia que existe antes que todos los pensamientos y emociones y que es más profunda. Estas palabras proceden del libro de Eckhart Tolle, Un mundo nuevo ahora. Bueno, el ego, el famoso ego, se ha hecho famoso en los últimos tiempos. Yo creo que en la literatura esotérica del maestro tibetano y también de Vicente Beltrán Anglada, a este ego se le llama la personalidad, ¿no? El cuerpo físico, emocional y mental. Y que la mayoría de los seres humanos estamos polarizados ahí en ese nivel, vivimos en ese nivel. Cuando se habla de la disolución del ego, como vamos a hablar hoy, muchos, yo creo que muchos, y me incluyo, a mí me parece algo difícil, porque no sé por dónde empezar, porque el ego aparece en una u otra situación de la vida, a cada instante va apareciendo. Sin embargo, para Eckhart Tolle dice que es algo muy fácil, solo hay que ser consciente de tus pensamientos y emociones, es decir, observar eso, vivir observando esos niveles de nuestro ser. Y, y bueno, y Sioara, que leímos más al principio del primer texto, habla también que cuando hay atención, el ego desaparece. Entonces, todas las preguntas que nos hicimos en la introducción, ¿no? Eh, ¿Por qué no se disuelve el ego en nosotros? ¿Por qué sigue estando? ¿Por qué reaparece una y otra vez y haciéndonos la trapisonda que nos hace? Bueno, ese es el tema de hoy, ¿no? Y a ver, ¿qué dicen los compañeros acá alrededor de la mesa? Pues mira, es un tema muy, muy, muy complejo, más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Por una razón muy sencilla, porque son diferentes tradiciones y esto se mezcla mucho con la filosofía budista o con la interpretación que hacen algunos grupos sobre la misma. Y como bien has dicho, en las enseñanzas del tibetano aparece como personalidad, no yo, la sombra, todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. La mejor forma para mí, para este estudiante, ha sido entender lo que significa despersonalizarse o vivir una vida impersonal, es decir, dejar de lado todo aquello que es la apetencia personal, que es bastante difícil de entender esto. Es decir, a nivel emocional, convertirte en un reflejo de lo que suponemos que debe ser el alma o lo que son los pensamientos abstractos más generosos que podamos tener, y poco a poco darnos cuenta que a nuestro alrededor suceden cosas que a veces las dábamos por alto y sin embargo pequeñas incidencias del día a día nos pueden decir con claridad qué grado de apego tenemos a nosotros mismos. Todo eso del orgullo, la vanidad, yo tengo la razón, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay que tener en cuenta con la enseñanza lo siguiente. Vivimos en un mundo donde el sexto rayo todavía es muy potente. Y estas doctrinas, que básicamente son de primer rayo, no de sexto rayo, están envueltas en una pátina de devoción, de idealismo, que no siempre acompaña bien. ¿Por qué? Porque nos dan una información y una imagen de pasividad. Y disolver el ego, es decir, conseguir transmutar la personalidad y vivenciar el mundo superior, el alma, implica un trabajo de primer rayo impecable.
No digo más. Yo diría, bueno, suelo decirlo con frecuencia, y creo que estaréis de acuerdo, que una cosa es difícil o fácil y otro concepto es costoso, que es muy diferente. Una cosa puede ser difícil, pero o fácil, vamos a poner ahora fácil, como hemos oído en una de las citas que hemos leído, que es fácil, pero yo añadiría fácil pero costoso. Es decir, que hay cosas que son muy simples, muy sencillas, pero al mismo tiempo costosas, porque hay una inercia tan grande que ha dado tanto poder al ego, que lógicamente de la noche a la mañana no se consigue. Hay que intentarlo muchas veces. Entonces, diría también que eso que hablamos tantas veces de vivir atentos nos permite, aunque sea breves momentos, estar más allá del ego. Es decir, que al estar atentos, si conseguimos que surja, que se exprese nuestra parte más profunda de amor, de armonía, de luz o intuición, etcétera, pues el ego no está presente. Lo que ocurre es que el amor y la intuición y la voluntad tienen que expresarse a través de la personalidad. Ego es equivalente al yo personal, a la personalidad. Entonces la personalidad no desaparece, está ahí. Mientras estamos en el reino humano, siempre estará el cuerpo físico, emocional y mental. La cuestión es que vayan cambiando de vibración, que vayan teniendo distinto tipo de expresión, de que la mente esté más lúcida, más organizada, que exprese más la inteligencia, que la parte emocional, cuerpo astral o emocional, esté sensible a esa vibración del amor de arriba, del alma, del yo superior, y que el cuerpo físico y los demás vehículos expresen la voluntad. Y eso, pues, si vamos avanzando, lo vamos consiguiendo poco a poco. Pero recordemos que es cuestión de experiencia. Por muy bien que lo expliquemos, esto y el desapego no se consigue. Puede ser un estímulo, una orientación, una guía, y es importante poderlo explicar. Y así esto ha ocurrido desde los seres superiores hasta los seres corrientes. No paramos a veces de explicarnos, de dialogar y de explicarnos, pero se trata de vivenciar, de que aunque sea a ratos, poco a poco estos ratos, estos momentos vayan manifestándose. Y entonces con esa atención nos abrimos a los niveles superiores del yo superior. Y cuando se está expresando en algún grado el yo superior, el yo inferior o personalidad tiende a disminuir su presencia, su vibración. Y esto es un proceso que durará lo que durará, pero ahí es un trabajo de práctica, de vivencia, y lo iremos consiguiendo. De tal manera que ese desapego que tanto nombramos consiste en, pues esto, en estar desapegados o desidentificados del ego, de la personalidad, y entonces expresar otros aspectos más elevados. Y eso es un trabajo no solo de horas o de días, sino de mucho tiempo, que dure lo que dure en cada caso. Pero creo que la clave está ahí, en vivir atentos y que se exprese lo superior. Podemos ayudarnos de técnicas y de cosas, pero la base siempre es la misma. La atención para abrir la conciencia hacia arriba y que se exprese aquí abajo. Sí, habéis dicho muchas cosas y yo recalcaría así un poco a modo de síntesis 3 palabras: proceso, inercia y atención. Y claro, yo esto quiero todo el proceso de la desaparición del ego. ¿Por qué sucede o por qué nos dicen que ha de suceder o por qué forma parte del proceso de la evolución? Bueno, es que lógicamente el ser humano tiene que ir en su ascenso, en su viaje de regreso a su zona espiritual, a lo que es en sí mismo. Y esto no sucede en un momento cualquiera, esto no sucede porque sí o porque
casualmente. No, esto es un proceso de la evolución que es larguísimo. De manera que muchos seres, por mucho que quisieran, no pueden dejar de seguir sus propios anhelos, los anhelos de los deseos de la personalidad, porque ésta vive en un mundo de atracción y repulsión, y esas son las leyes que la rigen y que le condicionan. Es verdad que el proceso de la atención es necesariamente un proceso que se inicia a través de la voluntad superior, porque es el impulso de lo superior el que de alguna manera en determinados momentos va a atraerle hacia sí cuando la persona está preparada, cuando ya ha vivido la desolación, la alegría, el éxito, el fracaso, cuando ya se da cuenta de que no puede seguir identificándose con los procesos que anhela, porque en eso no encuentra la esencia, el sentido de la vida. Entonces, tenemos que vivir nuestros procesos, pero hay que mirarlos, porque en un momento dado nos sentiremos estimulados hacia ese cambio. Cuando ese cambio se siente, cuando ese cambio forma parte de un movimiento y dejamos la inercia de lado y ya hay algo de la voluntad. Es verdad que cuesta mucho porque la atención tiene que ser sostenida y normalmente la atención ha estado dispersa, ha estado en lo periférico, no en la esencia, no en lo que realmente es, en lo que ve y desde donde se ve la eternidad de las cosas. Por tanto, al final la recomendación siempre es la misma. Atención, 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 porque en un momento dado ese ego va a quedar diluido en el silencio del que ve, de donde nace la atención. Y por eso al final siempre volvemos a lo mismo. La atención es la piedra angular. Pues yo diría que en el proceso evolutivo todo tiene su razón de ser, desde la conciencia expresándose en mineral, en vegetal, en animal, en el reino humano, y más allá del reino humano la sigue, habrá otra expansión de conciencia. Entonces el ego tiene su función porque hemos de experimentar qué es, hemos de experimentar cómo funcionan los pensamientos, las emociones, ese apego, qué es el sufrimiento. Y en ese experimentar habéis dado la clave, que es cuanto más atención pongamos en esa experiencia, podremos tener esos recursos para ir trascendiendo y desidentificándonos de las formas y viviendo más en la esencia. Esta tarde he encontrado un artículo que me ha gustado mucho en Tendencias 21 y hablaba del cambio de visión, más que no hablaba de una muerte del ego, sino hablaba de que estamos a las puertas de un cambio de visión y es como pasar de la física newtoniana a la cuántica, es decir, o pasar de esa visión en la que el Sol estaba en el centro la Tierra en el centro del sistema solar, que la Tierra era el punto de mira más importante, ¿no? A la visión de que estamos alrededor del Sol, ¿no? Entonces parece ser que el cambio de visión al que estamos abocados es a que si vemos ahora que todo está alrededor de ese yo que hemos creado con nuestra mente y vernos como los actores o los más importantes en nuestra vida, pasar a una visión diferente en la que yo no soy el centro, sino que soy parte de un organismo mayor y de esa conciencia que se expresa a través de múltiples formas. Entonces ese cambio de visión implica evidentemente una muerte o desaparición de lo que creíamos que era el ego, porque no somos esas individualidades separadas en un universo un tanto caótico, sino al contrario, que somos parte de un entramado cósmico en el cual cada uno tenemos nuestro papel y en el cual estamos todos íntimamente unidos, de manera que cada cosa que hacemos, pensamos, decimos, sentimos, está afectando a nuestro alrededor, a las demás células de este organismo. Entonces, ese cambio de visión es tremendo y en algún momento se tiene que dar, porque la visión del ego
que se siente aislado, solo y separado, nos ha llevado a la sociedad tal y como está. Y nos estamos dando cuenta de que no, de que casi que vamos a una autodestrucción. Es muy destructivo esa visión del ego separado. Si logramos, por medio de esa observación, atención, por medio de esa toma de conciencia de que realmente es el camino que tenemos que seguir para la liberación, pues podemos, como decís, con el tiempo, con la constancia, con lo que cada uno tenga que pasar y experimentar, llegar a ese otro tipo de visión. Y entonces muere una visión para que nazca otra, porque no son posibles las dos. O es la visión de que yo soy el centro de todo, o es la visión de que soy una parte en la que todos estamos conectados, ¿no? Y bueno, no sé, Marcela, ¿qué piensa de esto? Sí, los escuchaba muy atentamente porque me han parecido conceptos muy importantes los que cada uno ha ido expresando, y solamente decir esto y agradecer a los que nos están escribiendo también ahí por el chat, a Tashi y Giraus, y decir que a través de esta crisis que mencionabas, Carmen, esa crisis, ¿no?, del yo inferior de la personalidad, van surgiendo búsquedas interiores por mucha gente, y estamos viviendo una época importante en cuanto a comunicación, ya que tenemos disponibles libros, conferencias, videos. Es decir, hay un amplio margen para aquel que está buscando conocerse un poquito a sí mismo y darse cuenta de todo lo que hemos estado conversando, y sobre todo la no identificación con el pensamiento, con la emoción, y tratar el tema que hemos tratado en otros programas, que es la ecología emocional y mental. Es decir, confluyen una serie de factores que hacen que a través de esa atención que también hemos mencionado, y de algo que menciona don Vicente Beltrán Anglada en su obra completa, que es la serena expectación, de dar esa posibilidad de vivir de otra forma, ¿no?, que son algunas de las preguntas que estaban al principio en la presentación del programa. Entonces, hay muchos libros que dedican párrafos y hojas dando instrucciones, disciplinas, cómo puede ser, ¿no?, esa deconstrucción o esa trascender el ego. Y hay otros que plantean algo más sencillo, que será para cada uno de acuerdo a lo que, bueno, al equipo que esté trabajando, de la personalidad, pero sobre todo la atención, el silencio, la meditación, ayuda a ese darse cuenta. Creo que sobre todo el silencio, porque cuando cesa ese ruido interior, es más fácil esa observación de lo que se trata. Entonces eso, invitar a todos nuestros oyentes, nuestros amigos, a entrar en esa atención profunda y llevar una vida más silenciosa, porque a partir de ahí es donde comenzamos, quizás para algunos sí, otros quizás no, a darse cuenta de todo este proceso que realiza nuestra personalidad, con todos los matices, con todos los apegos, y la verdad que vale la pena entrar a estar más atentos, más silenciosos, y a darse la oportunidad de vivir serenamente expectantes. Así que bueno, eso puedo aportar, y agradecimiento a los que nos escriben y nos están escuchando. Dani, tenés el mix cerrado. Yo agregaría a lo que ya dijeron, que está muy bien planteado el asunto, la parte práctica, ¿no? Y como bien dijo Arcano, es un trabajo de primer rayo. Ahora, ¿quién se quiere aplicar el primer rayo a sí mismo, no? En la meditación de silencio, que la utilizan muchas personas y que tiene conexión con lo que Vicente dijo, atención a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. En la meditación de silencio observamos los pensamientos y las emociones, ¿no?
Y Krishnamurti me encanta como lo dice, porque él no habla de meditación de silencio, pero dice, relájese y que no se muevan los dedos de las manos ni de los pies. Y después diviértase, usa esa palabra, diviértase observando emociones y pensamientos. Y ese divertirse observando nuestros pensamientos y nuestras emociones es un poco de divertirnos descubriendo cuándo aparece el ego, ¿no? Cuando el ego se enoja, cuando el ego se siente mal porque lo critican, cuando el ego se manifiesta egoísta y no se da cuenta. Es decir, em, el asunto de disolver el ego está en poder observarlo en nosotros y no estar identificados con el ego, que el ego nos lleva de las narices, como decimos siempre. Entonces, y para eso hace falta, como ustedes dijeron, mucha atención, mucha atención. Y, y la otra cosa que mencionó Tassi, creo, ahí en el chat, es el desapego y no tener miedo a soltar todo lo que vinimos siendo. Es decir, todo lo que la personalidad es a través de vidas y vidas y que hemos atesorado como algo muy positivo, llega un momento en que eso hay que soltarlo. Entonces nos da miedo soltar eso, porque ¿qué va a pasar? Vicente dice que cuando entramos en el plano búdico hay un estado de nadencia, no tengan miedo, no retrocedan. Entonces, un poco esa es la cuestión, como decía Shakespeare, ¿no? To be or not to be. Es decir, ¿quiero seguir siendo lo que siempre fui o quiero soltarlo porque me doy cuenta que no me llega a ningún lado y que la sociedad, muchos así, la sociedad es lo que es? Entonces, quiero dar un aporte, quiero liberarme para que la sociedad de alguna manera se libere. Bueno, es una cuestión de coraje, de valentía, de animarnos a soltar, no tener miedo, dejar de ser lo que somos. Yo creo que con las meditaciones que estoy llevando a cabo y algunas observaciones que hago en la vida cotidiana, porque no todo es meditación, sino estar atentos en la vida cotidiana, que es cuando más se ve que el ego está ahí actuando, algunas cosas voy largando, voy dejando, pero me doy cuenta que no sé si es costoso, difícil o lo que sea, es que estamos apegados y tenemos miedo de dejar de ser lo que creíamos que era valioso en nosotros y que fuimos creando, ¿no? Creando una personalidad súper organizada, súper potente, no la queremos soltar. Claro que para que surja la esencia espiritual, que es tremendamente más importante y más elevada que el ego, bueno, para eso hay que soltar y dejar de ser lo que éramos, hacer el gran salto, el gran cambio, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo, hoy empezamos tarde. ¿Vamos a las noticias? Pues tenemos el plenilunio de Libra. Siempre procuramos que en los días de plenilunio nuestro ser se conecte mediante el silencio y la meditación a las benditas fuerzas que fluyen hacia nuestro planeta. El viaje sereno hacia adentro, la responsabilidad aceptada de la importancia del trabajo de cooperar con los grandes seres nos lo exige. Os invitamos a meditar juntos el próximo domingo, 9 de octubre, a las 12 horas de Argentina, 17 horas de España por Radio Mantra FM. En esta oportunidad, antes de la meditación, conversaremos sobre el signo de Libra, su nota clave, la relación de Libra con el corazón y el Samadhi, y compartiremos un escrito de Joana García sobre Libra. Os esperamos a todos. Y ahora os vamos a compartir otra noticia sobre la playlist de Sirviendo a la Humanidad, concretamente del plano búdico. Os invitamos a ver los vídeos relacionados con este tema, con el plano búdico, que es una serie de vídeos que tratan temas como la experiencia búdica, el plano búdico y el corazón, el misterio del plano búdico y la no dualidad, entre otros muchos programas de esta playlist. Para facilitar la apertura de la puerta búdica es necesario la simplificación o silenciación de nuestras actividades mentales concretas. Estén atentos, busquen la serena expectación y tendrán la llave que les permitirá entrar en el plano búdico, nos dice Vicente Beltrán Anglada. Aquellos que han hecho por primera vez la experiencia del plano búdico, esa experiencia de unidad, jamás la olvidan.
que todos tengamos por lo menos una vez en la vida una experiencia búdica. Vendrá con el tiempo, a fuerza de meditaciones y de sacrificios en la vida personal. La perpetuación del silencio es la serena expectación y esta es la que nos permite tener experiencias búdicas. Si vivimos atentos en la meditación o en la vida cotidiana, se genera silencio. Este silencio lleva a la serena expectación y esta nos permite entrar en el plano búdico. Por tanto, solo hay que recordar vivir atentos en todo momento. Siempre que se tenga un contacto con el plano búdico, se registran sentimientos de paz inaudita y al propio tiempo sabemos que la paz está vinculada con el centro místico de Shambhala. Bueno, pues esperamos que estos programas pues, os ayuden en la medida de lo posible a un poquito, por lo menos, la comprensión de este misterioso plano búdico. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos con el tema de hoy. Para comunicarte con la red HitHi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hithi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos abordando hoy un tema muy importante que en un momento dado otro ha de plantearse y es la desaparición del ego. En la primera parte del programa pues se ha hecho mención a alguna cosa que a lo mejor se nos pasa por desapercibida, pero que es verdad. Hace falta valor. Hace falta valor. ¿De dónde surge ese valor? ¿Es nuestro el valor? ¿El valor lo tiene la personalidad? ¿O realmente lo que hay que hacer es sencillamente decirle, estate quieta, quieta parado, silencio? Verás tú cómo la inteligencia mayor que la tuya hace que se den los pasos necesarios para que todo tenga un sentido, para que cobres fuerzas, para que la fuerza de la vida esté en ti. En fin, bueno, vamos a seguir poco a poco profundizando en este tema, pero antes de seguir con las disertaciones, vamos a leer unos textos muy, muy interesantes. Adelante. El primero es de Ilie Shoara, del libro El silencio de la mente. En cada encuentro frontal con el ego y sus limitaciones, lo trascendemos, sin esfuerzo, fusionándonos con la gran infinitud. Así pues, conocer nos transporta
eternamente a lo ilimitado. Ese es su propósito que cumple con naturalidad. Finalmente, el ego perece y lo sagrado se libera. Retorna al origen, donde se integra con el todo. Conocerse a sí mismo pierde entonces su significado. Sin sí mismo, ¿qué se puede conocer? Todo lo que era ha desaparecido. Bueno, con la característica de Ilyes Joara. El segundo texto es de Sesha. Un estudiante le hace una pregunta que es la siguiente. Cuando se habla de la dilución del ego mediante la práctica meditativa, ¿estamos diciendo en cierto modo que prescindimos de él? Y Sesha responde, el ego no es una unidad independiente, sino una serie de funciones mentales que al entrar en no dualidad simplemente se desdibujan como lo hace con el tiempo la marca de un juguete o la marquilla de una camiseta. El sentido de identificación cesa, al igual que la actividad asociada al sentido de propiedad, cuando la atención fluye continuamente en un estado presencial. La conciencia es el mayor agente de cambio. Las pautas egóticas, hasta las más duraderas, a veces se disuelven casi milagrosamente cuando no te opones a ellas interiormente. La oposición solo le da fuerza renovada. Si hay conciencia en ti, serás capaz de reconocer esa voz en tu cabeza como lo que es un pensamiento antiguo condicionado por el pasado. Si hay conciencia en ti, ya no necesitas creer en todos los pensamientos que piensas. Es un pensamiento antiguo y nada más. La conciencia significa presencia y solo la presencia puede disolver tu pasado inconsciente. Es un párrafo del libro Un mundo nuevo ahora de Eckhart Tolle. Pues muchas gracias a todos. Parece que los tres autores, aunque no tengan mucho que ver uno con otro, pues están apuntando hacia ese conocer, hacia ese conocerse a sí mismo, al sentido de la identificación, a destruirlo a base de darnos cuenta de que no somos eso y a ver que esa disolución sucede cuando no hay una oposición a ello. ¿Qué reflexiones, a dónde podemos, qué os sugieren los textos? ¿Quién quiere empezar? Pues sugieren practicar un poquito la humildad, porque mirad, imagino que a todos los que estamos aquí nos gusta el cine, ¿no? Y el western, las películas del oeste, resulta que son retratos psicológicos. Todos en el fondo hemos querido ser un sheriff de nuestra vida y de los demás. Pues resulta que este sheriff tiene una parte humana. Hay que desnudarlo por completo, hay que desmontarlo y tal vez llegará el día que no lo necesitemos absolutamente para nada, pero tengamos en cuenta una cosa, estamos evolucionando y la evolución, como Libra nos dice, es una cuestión dinámica, no estática, el equilibrio no existe como tal. Vamos dando bandazos, pequeños bandazos, por lo tanto, tengamos en cuenta que ese ego, ese yo soy inferior, nos ha servido para sentarnos en una línea imaginaria de equilibrio que no existía. Bueno, sí, adelante, Rafa. Bueno, como quieras. No, iba a continuar con el ejemplo del western. Entonces, creo que cuando hemos visto alguna película, hay una tendencia a identificarnos, se entiende las personas de buena voluntad, con los buenos. Se nos presenta, como en muchas películas, la diferencia, la dicotomía buenos y malos, con los buenos que buscan el bien, la justicia, etc. Y además, con una particularidad, poder ser más rápido en sacar el revólver. Si esto lo utilizamos como analogía solo, no como imitación, entonces sacar el revólver con rapidez sería ese primer rayo de poder practicar la atención y en cualquier instante, momento que nos damos cuenta, enseguida poner la atención. Poner la atención cada vez lo más pronto posible, cada vez más veces, lo más rápidamente posible,
para conseguir el bien. Y el bien, como estamos diciendo, implica pues esa valoración distinta de lo que hemos valorado hasta ahora. No quiere decir que sea todo negativo, ni mucho menos. Pero las cualidades positivas que tenemos no son definitivas, sino que necesitan renovación, necesitan ser cada vez más transmutadas en algo de más exquisito, más fino, más sutil, más lúcido y más omniabarcante. De tal manera que, más allá de los conceptos mentales que provisionalmente nos pueden ayudar y servir, pues se trata de intuir. Y para intuir hay que estar atentos. Y esa atención continuada nos va abriendo esa intuición que nos permite comprender estos conceptos que consideramos interesantes y buenos. Bueno, yo lo que quería decir que me llamó la atención la coincidencia de los 3 mensajes que leímos de 3 autores diferentes, que cada uno lo dice a su manera. Ilya Shivara dice, en cada encuentro frontal con el ego, es decir, nosotros que nos enfrentamos con el ego, lo trascendemos sin esfuerzo. Es decir, nosotros tenemos que estar en la parte del observador o en la parte superior o en la parte de la esencia espiritual que también somos, no somos solo el ego. Entonces, cuando esa parte mira el ego se disuelve. De eso dice Shivara. Y Sella dice, no le da importancia al ego, dice que es una serie de funciones mentales, que al entrar en no dualidad, cuando nosotros entramos en no dualidad, el ego se desdibuja. Y la no dualidad para Sella es lo que nosotros entendemos desde el campo esotérico, la serena expectación. Es decir, cuando entramos en serena expectación en el plano búdico, si el ego desaparece, no existe más, ¿no? Y nadie llora, nadie tiene miedo ni nada. Bueno, un poco de miedo da entrar en el plano búdico porque es un estado de nadencia, dice Vicente, y a muchos le da miedo. Y Tolle dice, solo la presencia, con mayúscula, puede disolver tu pasado inconsciente. Es decir, cuando nosotros estamos identificados con el ego, es nuestro pasado inconsciente. Cuando nosotros nos volvemos conscientes gracias a estar atentos y a estar observándonos y ver lo que pasa en nuestros vehículos inferiores y no identificarnos, pues se va disolviendo el ego. Pero hay tanta huella, hay tanto tiempo que ha estado ese ego, esa parte inferior nuestra, sintiendo, teniendo sentimientos, pensando de una manera repetitiva, y bueno, cuando no estamos atentos, actúa el ego actúa en piloto automático, pero cuando empezamos a estar atentos es cuando lo podemos ver, cuando nos podemos separar de él y cuando nos puede resultar fácil y sin esfuerzo disolverlo, vivir en otro estado, en un estado de atención. Pues lo que podría añadir es que en la investigación para este programa me ha gustado mucho en la Wikipedia, si estáis interesados en el tema, una entrada que se denomina muerte mística. Y en esa entrada muerte mística de Wikipedia va haciendo un repaso en las tradiciones antiguas religiosas y el hinduismo, judaísmo, cristianismo, budismo, todos como hacen referencia a la muerte mística del ego. Y hay unas citas muy bonitas y hay poesías y ves que desde antes de Cristo y en todas las épocas, cómo los místicos han hablado de esta disolución del ego y cómo lo han expresado, ¿no? En el Bhagavad Gita, en un montón de textos sagrados y en el maestro Eckhart. Hay mucho. No voy a poner citas porque a quien le interese puede ir allí y las consulta que está muy bien. Pero me venía a la mente que en estas tradiciones se ha vivido mucho desde la dualidad bien-mal, es decir, el ego es malo, todas las tendencias del cuerpo son malas, la sexualidad es mala, todos nuestros vicios y el demonio. Entonces, esa dualidad no nos ha ayudado para nada a trascender el ego, porque el ego no es matar algo para que otra parte nuestra surja o solo se quede la parte buena. Aquí mismo Rafa ha dicho antes que esas cualidades buenas cada vez se van sutilizando, cada vez van, es decir, hay un estado de síntesis que va más allá del bien y del mal y en ese estado es cuando se logra
es trascender ese ego, no queriendo matar una parte y que solo quede la parte bonita, agradable y la que culturalmente es aceptable. Eso nos frena y por ahí no va, no podemos avanzar. Entonces, cito otro artículo que antes dije de Tendencias 21, pero si a alguien le interesa, el nombre es El yo es un concepto con fecha de caducidad. El yo es un concepto, es un constructo mental, es un conjunto de hábitos, de tendencias que llevamos arrastrando desde vidas anteriores con el cual estamos identificados, pero aquí nos dice que tiene fecha de caducidad. Es decir, que en la medida que vayamos observando, que vayamos comprendiendo sus mecanismos, que vayamos conociendo cómo funciona ese ego en nosotros y aplicando la atención, pues va a ir disolviéndose. Y hay una cita muy bonita que sí que me gustaría leer porque habla de ese cambio de perspectiva, cuando dice que estamos acostumbrados a percibir la realidad desde una postura egocéntrica, exclusivamente yoica, y nos cuesta trabajo entender, percibir y experimentar una realidad en la que somos parte del todo. Esto siempre lo hemos dicho. ¿Por qué nos cuesta experimentar esto? Tenemos que desapegarnos de nuestra identificación con la parte, con el yo, para acceder al todo. Es lo mismo que la visión geocéntrica. Solo saliéndonos de la Tierra podemos realmente ver el movimiento de nuestro planeta. Igualmente ocurre con el yo. Solo si nos salimos de él podemos verlo. O sea, si nos salimos, si muere, si nos desapegamos, entonces veremos cómo funciona. Entonces lo utilizaremos correctamente, pero ya estaremos en otro nivel de conciencia, en lo que nos pasa cotidianamente y nuestras reacciones, ya los veremos un poco con esa sonrisa al que habéis aludido antes también, ver el ego pues como una parte que está ahí y que está en constante cambio, transmutación, pero ya no nos va a afectar ni determinar nuestra forma de actuar en el mundo. Bueno, cuando estamos atentos, podemos estar seguramente silenciosos y serenamente expectantes. Allí se producen cambios, se dicen a niveles muy sutiles, y el ser humano va cambiando su forma de vivir. Se dice, creo que también lo han mencionado ahí por el chat, vivir en este mundo sin ser del mundo. Y hubo muchas técnicas, ¿no? Al menos yo he leído varias para esta disolución del ego de diferentes autores que hablaban de este tema. Me quedo con la atención y el silencio, ¿no? De poder estar y vivir el presente, una vida más atenta. Y me parece que ahí está un punto importante si en algún momento podemos vivir serenamente expectante. Los cambios se ven, se experimentan, pero lo experimenta cada uno de una manera totalmente nueva. Entonces, lo aprendido por otros servirá como una experiencia de otro, pero lo que cada uno va experimentando a través de la atención, del silencio, de la serena expectación, va a ser nuevo y va a ser único para cada uno. Entonces, la invitación es esa, a vivir más atentos el presente y sobre todo, ¿no?, aprender de lo que se trata el silencio. Y a partir de ahí, experimentar cada uno de lo que se trata. Así que bueno, con esa esperanza que todos practiquemos, ¿no?, esa atención, es que, bueno, le doy la palabra a quien siga. A mí, hoy no hemos hablado de Antonio Blay, pero Antonio Blay explicaba en este proceso de retorno al origen, del que nos estaba también comentando Ilicio Ara, nos hablaba de un desplazamiento de la conciencia, de un centramiento. Teníamos que adoptar una posición del observador, situarnos detrás de nosotros mismos para darnos cuenta de ese sujeto, de ese yo, cómo actúa, cómo reacciona, de todos los procesos automáticos y recurrentes
¿Para qué? Para situándose en la zona más elevada, como habéis sugerido, o en la zona más profunda o más elevada, o llamémosle X, es decir, desde nuestra conciencia del alma, de Atma Buddhimanas, en fin, desde esa zona de la presencia, donde hay silencio, porque se está en un proceso de atender lo que sucede dentro y fuera, en ese acto de mirar, sin juicios ni prejuicios, se produce ese despertar, esa toma de conciencia de lo profundo en lo que, cuando uno toma la conciencia realmente de que hay una inteligencia superior que está mucho más allá de nuestra conciencia o de nuestra inteligencia individualizada, ¿no? Y que existe un sentido que todo lo armoniza, que todo lo equilibra y que realmente toma la fuerza de sí mismo. Es decir, uno simplemente tendría que estar atento y en esa presencia permanecer para darse cuenta de que la vida, de que uno ya es una célula que forma parte de la vida. Y allá donde nos toque vivir, estaremos dando la respuesta inteligente, amorosa y con sentido que la propia vida nos permite cuando estamos en esa conciencia del alma. Por tanto, tenemos que mirar con los ojos del alma y con los ojos del alma hacer ese descubrimiento para que, como decía Jesús, es que claro, el problema es que tenemos una soberbia que pensamos que lo sabemos todo y es que no sabemos nada. Es que mientras pensamos que creemos, Antonio Bray decía, no te creas tus creencias. Es muy importante mirarlo. De modo que, en fin, no sé si estamos ya en el tiempo, Daniel. Estamos en el tiempo, pero yo quería decir una pequeña cosita, que hoy tampoco hemos puesto ninguna cita de mindfulness, pero hay una cosa en el mindfulness que dice que hay que tener mente de principiante. Y la mente de principiante es el que está siempre dispuesto a aprender lo que no sabe. Y este asunto del ego, a lo mejor muchos de nosotros no sabemos ni que teníamos un ego, ni que nos llevaba de las narices, y que ahora que resulta que hay que disolverlo, y cómo se hace, y no sabemos, y qué es la atención, y qué es la serenidad. Bueno, pero si tenemos mente de principiante, empezamos a observar, empezamos a investigar, empezamos a ver, y como decía Marcela, todo lo que adquiramos como experiencia en ese proceso nos va a servir para avanzar. Pues Entonces, vamos al espacio de la atención. pues bien. El proceso está en no tener miedo al vacío mental. A través del silencio del pensamiento es la única manera que podemos penetrar en el plano búdico. Vicente Beltrán Anglada. Hoy, en el espacio de la atención, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La vivencia del arquetipo superior. Adelante con el audio. Fijaos bien, cuando llegáis aquí, no os esforzáis para silenciar vuestras actitudes personales. El silencio os invade, más allá de vosotros mismos. Os sentís succionados, absorbidos por el silencio. Y esto significa que habéis estado muy atentos y que por lo tanto hay una línea de comunicación entre vosotros y el silencio absoluto, el silencio jerárquico, el silencio del maestro. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La vivencia del arquetipo superior. Micrófono, Dani. Micrófono. Seguimos con la meditación, Jesús. Vale, vamos a ella. Bueno, pues llegados a este momento, tratamos de ponernos en una actitud externa e interna.
queremos invitarlos que este viernes estaremos recitando la gran invocación, este mantra solar, a las 9 horas de Argentina. Allí donde te encuentres, haz una pausa, un silencio y luego recita la gran invocación. Invocamos luz, amor y voluntad al bien. Si participás, deja tu mensaje en Sirviendo a la Humanidad Face. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y si después de recitar la gran invocación percibes intuitivamente como necesario invocar los ángeles solares por tu país o por cualquier país que lo necesite, adelante. Y también invitamos a que lo realicen todos los días y no solamente los viernes. Y por último, otro recordatorio acerca de las meditaciones de silencio. Nos dice Papaji, el propósito de toda práctica es el silencio, tu verdadera naturaleza. Sin silencio no puedes estar en paz. Así que esfuérzate solo por esto. Incluso mientras esté activo, permanezca en silencio, como silencio, y sea consciente del silencio siempre. Bueno, vemos que es un tema importante, tanto la atención, el silencio, la presencia. Por eso queremos invitaros a compartir la experiencia de una meditación de silencio que realizamos de manera grupal. La realizamos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, las 22 horas en España, y utilizamos la plataforma Google Meet. El link para participar lo podéis encontrar en el Facebook, las páginas Facebook de este programa, y también en otro grupo de Facebook que se denomina Silencios y Vivencias. Allí también podréis encontrar párrafos, podéis, si tenéis alguna duda, compartir, y bueno, cualquier cosa, texto, indicación sobre el tema será muy bienvenida. Es un grupo que va creciendo cada día, así que si os apetece, os esperamos. Bueno, y antes de irnos le decimos el tema del próximo programa, del próximo miércoles. Hoy ya que hablaron tanto de atención al ego y cómo se disuelve, ahora vamos a enfocar la atención hacia otro lado. Y el tema del próximo programa será atención a la esencia espiritual. ¿Qué les parece? Bueno, hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.